octavo piso de un edificio olvidado. Hay una puerta que nunca deberías abrir. Los que vivieron allí juran que algo los observaba desde las paredes, que las noches allí no tienen fin y que, a veces, la puerta del 8B se abre sola. Esta es la historia del último inquilino. Recuerda, no mires atrás. El edificio de la calle Olmo, número 12, parece normal a primera vista. Fachada desgastada por el tiempo. Ventanas que reflejan el ir y venir de la ciudad. Vecinos que suben y bajan sin prestar mucha atención a los detalles. Pero si te detienes un momento, si observas con cuidado, notarás algo extraño en el octavo piso, en el departamento B. Las cortinas siempre están corridas, a pesar de que nadie ha vivido allí en años. O al menos, eso es lo que dicen los registros oficiales. Porque según los testimonios de quienes se han atrevido a acercarse, el 8B nunca ha estado realmente vacío. Algo o alguien sigue allí. Todo comenzó en 1994, cuando una familia se mudó al apartamento. Los López, padre, madre y 2 hijos pequeños. Vecinos recuerdan haberlos visto llegar con cajas y muebles, sonrientes, como cualquier otra familia empezando de nuevo, pero algo cambió a las pocas semanas. Los ruidos comenzaron de noche, pasos arrastrados en el pasillo, susurros que no venían de ninguna habitación en particular, golpes secos en las paredes, como si alguien estuviera probando la solidez de los tabiques desde el otro lado. La señora López fue la primera en mencionarlo. Le dijo a una vecina, entre café y café, que su hijo menor hablaba de un hombre alto que lo observaba desde el rincón de su cuarto. Claro, al principio lo atribuyeron a pesadillas infantiles, hasta que una madrugada los gritos despertaron a medio edificio. Los López abandonaron el 8B esa misma noche, dejando atrás muebles, ropa, incluso los platos sin lavar en el fregadero. Nunca dieron una explicación clara, solo insistieron en que no volverían. No estábamos solos, fue lo único que logró decir el señor López antes de subir a su auto y alejarse para siempre. El propietario del edificio, incrédulo, limpió el lugar y lo puso en renta de nuevo. Así empezó una cadena de inquilinos que nunca duraron más de unos meses. Todos reportaban lo mismo: pasos en la oscuridad, sombras que se movían contra las reglas de la física, una sensación de ser observados incluso cuando estaban solos. Algunos mencionaban un olor a quemado que aparecía de la nada, aunque nunca se encontró la fuente. Otros juraban haber visto, por el rabillo del ojo, una figura alta y delgada parada en el umbral de la cocina, solo para desaparecer al volverse. En 2001, una estudiante universitaria llamada Daniela alquiló el lugar. Era escéptica, racional, atribuía las historias a sugestiones colectivas, pero fue ella quien dejó el testimonio más escalofriante. En una grabación de voz encontrada en su grabadora personal, nunca entregada a la policía, describe cómo, una noche, al despertar, vio la silueta de un hombre de pie junto a su cama. No había entrado por la puerta, no había ventanas abiertas. Simplemente estaba ahí, inmóvil, con los brazos caídos a los costados. Lo más aterrador, decía ella con voz quebrada, eran sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. Solo cuencas vacías, profundas, como si alguien hubiera extraído todo rastro de humanidad de ellos. La grabación termina con un susurro que no es el de Daniela. «Sal de aquí». Al día siguiente, Daniela desapareció. Su habitación estaba intacta, la cama sin deshacer, el café de la mañana aún caliente en la mesa.
pero de ella nunca más se supo. La policía registró el lugar, interrogó a vecinos, incluso revisó las cámaras de seguridad, que por extraña casualidad esa noche habían fallado. El caso se archivó como desaparición voluntaria, pero quienes conocían la historia del 8B sabían la verdad. Algo en ese apartamento no quería compañía. Los años pasaron y el propietario, cansado de los rumores, decidió dejar el lugar vacío. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque aunque no hay inquilinos oficiales, los vecinos juran que, de vez en cuando, las luces del 8B se encienden solas, que si presionas el oído contra la puerta, se escuchan pasos al otro lado. Y, peor aún, algunos aseguran haber visto, a través del ojo de la cerradura, una figura parada en medio de la sala, mirando fijamente hacia la entrada, como si esperara a que alguien finalmente se atreviera a cruzar el umbral. ¿Qué sucedió realmente en el 8B? Porque esa presencia, sea lo que sea, sigue allí después de tantos años. Los testimonios varían, pero hay un detalle que se repite en todos: la sensación de que no se trata de un fantasma ni de un espíritu atrapado. Es algo más antiguo, más oscuro, algo que estaba allí antes de que el edificio existiera. Y, lo más aterrador de todo, parece estar cansado de esconderse. Esto es solo el principio, porque la próxima vez que escuches pasos en tu casa de noche, asegúrate de que sean los tuyos. Después de la desaparición de Daniela, el edificio de la calle Olmo 12 cayó en un silencio incómodo. Nadie hablaba del 8B abiertamente, pero todos lo evitaban. Los vecinos cruzaban rápido el pasillo del 8º piso. Los niños dejaron de jugar en las escaleras y hasta el cartero se negaba a dejar correspondencia frente a aquella puerta. Sin embargo, hay cosas que el miedo no puede mantener ocultas por siempre. Y en 2007, una nueva pieza del rompecabezas salió a la luz. Fue un electricista, Raúl Méndez, quien la descubrió. Había sido llamado para revisar un cortocircuito en el piso 7, pero al inspeccionar el tablero principal, notó algo extraño. Los cables del 8B estaban completamente fundidos, como si una sobrecarga masiva los hubiera quemado desde dentro. Lo raro era que el apartamento llevaba años sin servicio eléctrico activo. No había explicación lógica para el daño. Movido por una curiosidad que luego lamentaría, Raúl decidió echar un vistazo al interior del 8B. Consiguió las llaves del conserje, que se las entregó con una advertencia: no hables con nadie ahí dentro, y abrió la puerta. El olor fue lo primero que lo golpeó. No a quemado, como esperaba, sino a tierra mojada y algo dulzón, como fruta pasada. El apartamento estaba cubierto de polvo, pero no del modo normal. No era una capa uniforme, sino patrones extraños, como si algo hubiera arrastrado sus dedos una y otra vez sobre las superficies. Y luego estaban las paredes. Al principio parecían intactas, pero al acercarse, Raúl notó marcas apenas visibles. No eran rayones ni grietas, sino símbolos, pequeñas líneas entrelazadas que formaban algo parecido a letras, pero de un alfabeto que no reconoció. Lo más inquietante era que, al tocarlas, juró que la temperatura cambiaba. Algunas estaban heladas, otras quemaban como si acabaran de ser talladas con algo incandescente. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Venía del pasillo que llevaba a los dormitorios, tan bajo que casi lo atribuyó a su imaginación. Pero se repitió, esta vez más claro. Una voz femenina que no parecía decir palabras, sino imitar un sonido. El crujido de una puerta abriéndose.
Raúl retrocedió hacia la salida, pero la puerta principal, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. No con llave, el picaporte giraba, pero algo la mantenía firmemente en su marco. En ese momento, su linterna comenzó a parpadear, y entre los destellos vio algo que lo paralizó. Al final del pasillo, una mano pálida asomándose desde una habitación, los dedos arañando lentamente la pared, dejando más de esos símbolos tras de sí. Raúl logró salir corriendo solo cuando la puerta se dio de repente, como si quien o lo que la sostenía hubiera cambiado de idea. No volvió a hablar del incidente, pero días después, un vecino lo encontró pintando frenéticamente su propio apartamento. Cuando le preguntó por qué, Raúl solo murmuró: «Porque se están extendiendo. Los vi en mi cuarto anoche». Se refería a los símbolos. Pero la verdadera revelación llegó en 2010, cuando una anciana del tercer piso, la señora Hortensia, reconoció los símbolos descritos por Raúl. Según ella, eran iguales a los que aparecían en los márgenes del diario de su bisabuelo, un albañil que trabajó en la construcción del edificio en los años 20. En una página manchada, el hombre escribió sobre un hallazgo macabro durante las excavaciones. Una cámara subterránea sellada con ladrillos, en cuyo centro había una figura tallada en piedra, rodeada de esos mismos símbolos. La demolieron sin informar a las autoridades, pero el bisabuelo de Hortensia anotó una advertencia: «No construyan sobre esto. Él no está completo». ¿Quién o qué fue enterrado bajo los cimientos del edificio? ¿Por qué sus símbolos ahora reaparecen en el 8B? Y lo más importante, ¿qué significa que se estén extendiendo? Algunos teorizan que son una advertencia, otros que son una invitación, pero hay un detalle que conecta todos los incidentes. Cada persona que ha interactuado con el apartamento ha reportado antes o después el mismo sueño, un pasillo infinito, al final del cual hay una puerta entreabierta, y detrás de ella algo respira, porque el 8B no está vacío, nunca lo ha estado, y lo que sea que habita allí está aprendiendo. La historia del 8B siempre ha estado escrita en susurros, pero en 2012 los susurros se convirtieron en gritos. Fue el año en que una urbanista llamada Valeria Román accedió a los archivos municipales para investigar una discrepancia en los planos del edificio de la calle Olmo 12. Según los documentos oficiales, el edificio tenía solo 7 pisos. Sin embargo, todos los que habían vivido allí sabían que existía un 8º nivel. Cuando Valeria confrontó al encargado del registro, el hombre palideció y le entregó una carpeta marcada con un sello que ya no se usa. Clasificado: Incidente 1947. Dentro había fotos en blanco y negro de la construcción original. En una de ellas, un grupo de obreros posaba frente a los cimientos. Todos sonreían, excepto uno. Un hombre alto, de espaldas a la cámara, con las manos hundidas en lo que parecía ser un montículo de tierra oscura. Al reverso de la foto, alguien había escrito: «No lo vimos hasta que empezó a moverse». Pero lo más perturbador estaba en el último documento. Un acta de demolición parcial, fechada en noviembre de 1947, donde se ordenaba sellar el sector noreste del nivel 8, con ladrillos de doble grosor y una capa de plomo. La razón citada era simplemente contención. Valeria no pudo resistir la tentación. Esa misma noche, con un martillo y una linterna ultravioleta que usaba para detectar humedad en las paredes,
Entró al 8B. No buscaba fantasmas, buscaba pruebas físicas de aquel muro sellado. Lo encontró en lo que debería haber sido el segundo dormitorio. Bajo 3 capas de pintura moderna, la linterna reveló el contorno de una pared más antigua, con juntas de plomo visibles solo bajo la luz ultravioleta. Cuando golpeó el muro con el martillo, el sonido fue opaco, como si del otro lado no hubiera un espacio vacío, sino algo denso, orgánico. Fue entonces cuando la linterna captó algo que no debería existir: huellas dactilares quemadas en la pared, como si alguien hubiera presionado manos cubiertas de un ácido corrosivo contra la superficie, pero no eran humanas. Cada dedo mostraba 6 articulaciones en lugar de 3, y las palmas eran demasiado alargadas. Valeria estaba fotografiando las marcas cuando escuchó el primer golpe desde el otro lado del muro. No fue un ruido casual, sino un impacto medido, como si algo estuviera probando la resistencia de la barrera. Luego vino el segundo golpe, más fuerte, y en el tercero, un crujido seco recorrió el yeso. Lo que sucedió después solo puede reconstruirse por la grabación de audio que la cámara de Valeria captó después de caer al suelo. Primero, un sonido que ningún experto ha podido identificar. Algo entre el roce de escamas secas y el crujir de huesos siendo torcidos. Luego la voz de Valeria susurrando: «Dios mío, está en los huecos de las paredes». Los últimos segundos son los que han hecho que incluso escépticos cuestionen su racionalidad. Un suspiro profundo, como de algo que lleva décadas sin respirar, seguido de una frase en un español arcaico, pronunciado con una cadencia que ningún sintetizador moderno puede replicar. «Ya me conoces, ahora déjame conocer tu miedo». Valeria fue encontrada al amanecer por el conserje, inconsciente frente al muro sellado, con la cámara fundida y sus manos cubiertas de un polvo negruzco que los análisis posteriores identificaron como carbón, mezclado con partículas de una aleación metálica desconocida. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada de esa noche, pero algo curioso sucedió durante su recuperación. Las enfermeras reportaron que, mientras dormía, los monitores cardíacos registraban pausas de hasta 45 segundos entre latidos, como si su corazón simplemente olvidara latir de vez en cuando. Y siempre, en esos momentos, las cámaras de seguridad del hospital mostraban una figura alta y delgada de pie junto a su cama, aunque la puerta no se abría nunca. Mientras tanto, en el 8B, el muro sellado ahora presenta una grieta casi imperceptible. Los vecinos juran que, si te acercas lo suficiente, a veces sale un hilo de aire frío, como si algo al otro lado estuviera respirando hacia afuera. Pero hay un detalle que nadie ha conectado todavía. Desde la noche que Valeria pasó en el apartamento, los residentes de los pisos inferiores reportan un nuevo fenómeno: manchas de humedad que aparecen en sus techos, siempre en forma de espiral. Y si raspan la pintura, encuentran debajo los mismos símbolos que una vez estuvieron confinados al 8B. Parece que la contención ya no es perfecta, y lo que sea que esperaba tras ese muro ha empezado a enseñar a los demás cómo llamarlo. El silencio nunca dura en el edificio de la calle Olmo 12. En 2016, un nuevo inquilino llegó al 7º piso, justo debajo del 8B. Marcos Roldán era un periodista freelance que se mudaba constantemente por trabajo y que, por supuesto, no conocía la historia del edificio. Los vecinos lo evitaron desde el primer día, pero nadie se atrevió a advertirle. Era como si todos estuvieran esperando a ver qué pasaría.
Marcos notó las anomalías de inmediato. El sonido del agua corriendo por las tuberías a las 3:17 a.m. todas las noches, aunque nunca usaba el lavabo a esa hora. Las moscas, siempre moscas muertas en el alféizar de su ventana, incluso en invierno. Pero lo que realmente lo alarmó fueron los sueños, no el típico sueño recurrente, sino una secuencia exacta que se repetía cada madrugada. Despertar en el sueño, sobresaltado por un golpe en la puerta de su apartamento, abrirla para encontrar el pasillo vacío, y entonces darse cuenta de que el sonido venía en realidad de arriba, del 8B. En el sueño, subía las escaleras, empujaba la puerta del 8B, que cedía sin resistencia, y encontraba el apartamento idéntico al suyo, pero invertido, como un reflejo imperfecto, y siempre, al final del pasillo, una figura de espaldas mirando fijamente lo que en el mundo real sería el techo del dormitorio de Marcos. La cuarta noche, el sueño cambió. La figura se giró. Marcos no habló de esto con nadie. En cambio, hizo lo que cualquier buen periodista haría: investigar. Así, descubrió los archivos municipales que Valeria había consultado años antes. Y algo más: una lista de todos los inquilinos del 8B desde 1994. 17 nombres. De esos, 3 estaban en instituciones psiquiátricas, 5 habían desaparecido oficialmente y los demás se negaban a hablar del tema. Todos menos uno, Lucía Fernández, quien vivió allí en 2003. Localizarla fue más fácil de lo esperado. Lucía vivía ahora en un pequeño pueblo a 3 horas de la ciudad, en una casa cuyas ventanas tenían los cristales pintados de negro por dentro. Recibió a Marcos con una taza de té que no bebieron ninguno de los dos. «Te está usando», dijo Lucía sin preámbulos. El 8B no es un lugar, es un conducto. Y lo que está del otro lado necesita anclarse a algo físico para pasar. Por eso elige a los inquilinos de abajo. Los sueños son pruebas. Está buscando el miedo correcto, la frecuencia precisa que le permita engancharse a este lado. Marcos le preguntó cómo sabía todo eso. Lucía se levantó y abrió la puerta de un armario. En su interior, decenas de frascos de vidrio llenos de un líquido turbio. Dentro de cada uno flotaba lo que parecía ser un trozo de carne o piel humana, pero al observarlos de cerca, Marcos notó que cada fragmento tenía escritura, microscópicos símbolos grabados en la propia carne. Los primeros 7 meses después de mudarme, pensé que estaba enferma, murmuró Lucía. Me despertaba con estos en la piel, como si algo los estuviera tallando desde dentro. Los médicos decían que era dermatitis autoinfligida, hasta que una noche los vi formándose. La piel se levantaba sola, como si una aguja invisible estuviera trabajando. Marcos no quiso creerla, pero esa misma noche, al desnudarse para ducharse, encontró el primer símbolo en su propio muslo, una línea serpenteante que no sangraba, pero que ardía al tocarla. Al regresar a su apartamento, notó algo aún más alarmante. El patrón de moscas muertas en su ventana había cambiado. Ahora formaban claramente una flecha apuntando hacia arriba, hacia el 8B. Esa madrugada, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. La figura no estaba al final del pasillo. Estaba sentada en la cama de Marcos, en su cama, y cuando se giró, tenía la cara de Lucía, pero los ojos eran esos mismos pozos vacíos que Daniela había descrito en su grabación años atrás. Marcos despertó con un grito ahogado. No estaba en su cama. Estaba de pie frente a la puerta del 8B,
con las manos ensangrentadas por tanto golpear, y desde el otro lado, algo finalmente había respondido. Por primera vez en años, la puerta del 8B estaba entreabierta. La puerta entreabierta del 8B era una invitación o una trampa. Marcos lo sabía, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Las marcas en su piel ahora cubrían media espalda, formando patrones que le quemaban bajo la ropa. Y cada noche el sueño se hacía más largo, más real. Cruzó el umbral con la linterna en una mano y en la otra el martillo que Valeria había usado años atrás. El aire dentro del 8B era denso, como si respiraras a través de un paño húmedo. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio de un lugar vacío, sino el silencio deliberado de algo conteniendo la respiración. El apartamento era un espejo distorsionado del suyo, la misma distribución, pero todo estaba desplazado. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, parecían recién usados. Una taza de café medio llena en la mesa, una chaqueta colgada tras la puerta, como si alguien hubiera salido corriendo minutos antes. Fue hacia el dormitorio. Allí, la pared del fondo, la que en su apartamento tenía el cuadro de un paisaje, estaba completamente cubierta por los símbolos, no pintados, tallados a mano en la pared, con tanta fuerza que el yeso se había desmenuzado en el suelo. Y en el centro, algo nuevo, una puerta, no la puerta sellada que Valeria había encontrado. Esta era más pequeña, de madera oscura, sin picaporte, solo un hueco rectangular con bisagras oxidadas, y en el dintel una frase grabada: «Él no está completo». Marcos entendió entonces lo que Lucía había querido decir. El 8B no era el origen, era el punto débil, un lugar donde lo que fuera que yacía bajo el edificio había logrado filtrarse como agua a través de una grieta, y ahora necesitaba completarse. Necesitaba un cuerpo. El primer golpe desde el otro lado de la pequeña puerta hizo que Marcos retrocediera. El segundo partió la madera por la mitad. Para el tercero ya no había puerta, solo un hueco, y en él una figura agachada, demasiado alta para caber en ese espacio, los hombros torcidos para no rozar el techo. No tenía cara, o más bien la tenía en proceso, trozos de piel flotando como tela en el agua, intentando ordenarse en algo reconocible, y en el centro un solo ojo perfectamente formado. El ojo lo miró, y Marcos sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No fue miedo, fue reconocimiento, porque ese ojo era idéntico al suyo. La grabación que Marcos dejó corriendo en su bolsillo captó solo fragmentos de lo que siguió: los golpes, un sonido de arañazos, y finalmente su voz, pero alterada, como si dos personas hablaran al unísono. Siempre estuviste aquí, en los huecos de las paredes, en los segundos entre latidos. Ahora ven, ahora sé completo. Al día siguiente, el conserje encontró la puerta del 8B abierta de par en par. Dentro no había rastro de Marcos, solo el polvo alterado en patrones concéntricos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la pequeña puerta, que ahora, curiosamente, estaba sellada con ladrillos nuevos. Pero eso no es el final, porque si preguntas a los vecinos del 7º piso, te dirán que a veces, muy de madrugada, se escuchan pasos subiendo las escaleras, nunca bajando, y que desde aquel día las manchas en sus techos han comenzado a latir, como un corazón, como algo que crece, como un inquilino que por fin se siente en casa.
El 8B sigue esperando. Sus paredes respiran, sus sombras crecen. Y si alguna vez escuchas pasos arriba, recuerda, no son solo las tuberías, no es tu imaginación. Alguien o algo ya vive allí. Así que cierra bien tu puerta, apaga las luces y por nada en el mundo no mires atrás.